Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero contarles que este es el quinto video que subimos semanalmente, entonces me da mucho gusto seguir avanzando con este proyecto. Quiero comentarles que sus likes, opciones, sus corazones, todas sus reacciones y todas sus interacciones me motivan a seguir haciendo este tipo de videos. En semanas pasadas hablamos de temas como el miedo a la soledad, el perfeccionismo, las rupturas amorosas, pero ahora hablaremos de un tema que de hecho también está relacionado con esos aspectos y con otros como la ansiedad social. Esto es el temor a la evaluación negativa. Si te gusta la info rápida, dale por 2 a este video, o si eres más de los que disfrutan una plática lenta, pues déjame ahí por algún lado y ponte a hacer lo tuyo porque esto puede tomar un poco de tiempo, pero puedes prestarle atención. O si lo prefieres, simplemente salte del video. Tampoco vamos a tener aquí a nadie a la fuerza, pero los que se queden, muchísimas gracias. Era broma lo de que se vayan. Espero que haya quedado claro. Empecemos por saber qué es. El miedo a la evaluación negativa fue inicialmente definido por Watson y su amigo. No era su amigo, más bien por Watson y Friend. Es que no era su amigo, se apellidaba Friend. Pero bueno, X. ¿Y de qué Watson estamos hablando? ¿Estamos hablando del Watson, el padre del conductismo? No hablamos de ese Watson, sino de este otro. Estoy un 51% seguro de que sí es ese Watson, porque Google me puede estar jugando una mala jugada, pero traté de investigarlo a detalle. Bueno, ese Watson y Friend definieron el temor a la evaluación negativa como la aprensión hacia ese tipo de evaluaciones, un malestar excesivo a las evaluaciones negativas y una expectativa constante a que otras personas nos van a evaluar mal. Adelantándoles un poquito, les comento que el miedo a la evaluación negativa es el punto característico de la ansiedad social. Algunas teorías cognitivas mencionan que esta es el resultado de un procesamiento de la información sesgado, mientras que las teorías conductuales apuntan a que es el aprendizaje resultado de experiencias que han llevado a la persona a concluir que es altamente probable recibir rechazo o crítica y que es muy difícil de afrontar. Como otro tema importante, quiero hablarles de qué tiene que ver entonces el temor a la evaluación negativa, la ansiedad social, el temor a la evaluación positiva y otro concepto por ahí que se llama temor a la evaluación bivalente. Miren, al parecer a los investigadores les gusta mucho crear constructos para describir, organizar y comprender la realidad. No solo se ha estudiado el temor a la evaluación negativa, sino también el temor a la evaluación positiva. Y también se ha estudiado el temor a la evaluación bivalente. Estas no son necesariamente etiquetas diagnósticas, sino constructos centrales de los problemas psicológicos o formas en las que se intenta agrupar una característica o características esenciales de problemas psicológicos. La mayor parte de la información, sin embargo, se centra en el temor a la evaluación negativa y hay poco menos de información en el temor a la evaluación positiva. Sin embargo, me encontré con una investigación que demuestra que el temor a la evaluación positiva es también una característica encontrada en muchas personas con ansiedad social. Esto de acuerdo con un meta-análisis de una persona que se apellida Cook. O sea, cocinar. ¿Quién se apellida cocinar? Hoy creo que vamos a tener un problema con los apellidos. Entonces, bueno, es normal. Todo porque nadie recuerda a los buenos psicólogos y investigadores. Les voy a spoilear que una de las características esenciales de ese temor a la evaluación positiva es que se teme que otras personas tengan altas expectativas sobre nuestro desempeño, que no les podamos cumplir y que por ende terminen evaluándonos de forma negativa. Por ello, terminando otra vez en el temor a la evaluación negativa. Como podrán notarlo, el temor a la evaluación negativa parece ser un constructo que abarca más que el temor a la evaluación positiva y que por ende puede ser más útil a la hora de investigar este tipo de situaciones. A la visión de que el temor a la evaluación positiva es más bien como una forma más del temor a la evaluación negativa, se le conoce como hipótesis retardada. Yo no le pongo los nombres a estas cosas, ¿ok? Yo solo lo leí y eso es sí. Y existe otra hipótesis que incluye el temor a la evaluación bivalente, que dice que son miedos distintos y tienen distintas funciones sociales. O sea, estos son más de cada cosa en su lugar. En esa hipótesis se dice que el temor a la evaluación negativa previene a los individuos en una sociedad jerárquica de ser excluidos, mientras que el temor a la evaluación positiva los previene de entrar en disputas o competencias. ¿Con qué está relacionado entonces principalmente el temor a la evaluación negativa? Con la ansiedad social. Las personas que sufren ansiedad social experimentan temor a ser juzgados o evaluados por otros, y esto es uno de los problemas centrales de la ansiedad social. Pensemos también que la ansiedad social y el temor a la evaluación negativa son un continuo. Rapey y Spence, Dios mío, otra vez con los apellidos raros. Por favor, alguien controle esto.
Bueno, Rapey y Spence y su modelo de ansiedad social dicen que la ansiedad social se puede ver como un continuo donde en un extremo está la falta total de ansiedad social, en el medio un fuerte deseo para ser evaluado positivamente y en el otro extremo un temor y evitación a las interacciones sociales. Los que están en este último extremo cumplirían con los criterios para decir que presentan ansiedad social y por ende también miedo a la evaluación negativa. Pero bueno, ¿cómo se desarrolla el temor a la evaluación negativa? En este estudio se analizó el desarrollo de jóvenes de 13 a 18 años y se encontró que a menor percepción de la aceptación social en edades tempranas, mayor era el temor a la evaluación negativa en los inicios de la adultez y que las relaciones interpersonales intensas como altos niveles de búsqueda de reaseguro y altos niveles de comparación con otros, así como constante expresión de las inseguridades para buscar confirmación exterior, estaban relacionadas con mayor temor a la evaluación negativa. Este diagramita que estamos viendo indica que a mayor aceptación social hay una menor evaluación negativa en etapas más adultas y que conforme las relaciones son más intensas hay un mayor miedo a la evaluación negativa. Esto quiere decir que sin duda la historia de aprendizaje es muy importante para el desarrollo de este temor. Yo lo resumiría de esta forma: si crecemos en entornos seguros donde se nos permite cometer errores pero no hay una crítica intensa, donde podemos salirnos de las reglas y no pasa nada, donde podemos recibir afecto y cariño, quizás aprenderemos que es posible recibir esto también del mundo exterior. Mientras que si estamos en un entorno donde constantemente recibimos rechazo, gritos, regaños, quizás generalizaremos y pensaremos que todo el mundo es de esta misma forma y por ende estaremos más a la expectativa de que algo negativo va a ocurrir. Sin embargo, también se menciona otra cosa importante, que es que en los entornos donde hay mucho reaseguro, donde constantemente se está buscando como quitarle la duda a la persona, hacerle ver que lo que hace está bien y entonces nosotros o el ambiente retroalimenta esa búsqueda, pues eso también va a detonar en que la persona se desarrolle con más temor a la evaluación negativa exterior. Hablemos de en qué edades es más posible ver este tipo de situación. Y bueno, según un estudio consultado, la ansiedad social se empieza a notar más a partir de la adolescencia. Dios mío, empezó a llover, a ver si no se escucha feo. Con un demonio, lo que faltaba. ¿Qué problemas trae consigo la evaluación negativa? Los individuos con ansiedad social y que por ende presentan un temor a la evaluación negativa tienden a evaluar las situaciones sociales de forma inadecuada. Esta evaluación se caracteriza por la recuperación selectiva de información negativa sobre ellos mismos. Luego, esta información sesgada se utiliza para realizar autoevaluaciones propias negativas. O sea que las personas con ansiedad social y temor a la evaluación negativa terminan filtrando las situaciones sociales en las que estuvieron, tomando la información negativa, utilizándola como señal de que no están siendo competentes en esa interacción social y también formando criterios sobre ellos mismos de forma negativa. Estas personas van a interactuar, pero quizás siempre sintiéndose en amenaza o en posible riesgo de ser rechazados o mal evaluados. En otro tema les cuento que hay un experimento interesante con el que me topé sobre el temor a la evaluación negativa. En este experimento a los participantes se les mostró una fotografía de personas desconocidas y se les dijo que estas personas ya habían hecho una impresión sobre los participantes. Es decir, esta persona ya te conoce, esta persona ya hizo una evaluación sobre ti y la queso ya te juzgó. Posteriormente se le preguntó a los participantes que juzgaran si estos habían creado una evaluación positiva o negativa y luego se les informó si habían acertado. O sea, luego se les reveló si en verdad ellos habían tenido razón en la evaluación negativa que los otros o positiva que los otros habían hecho de ellos. En ese estudio se demostró que la valencia positiva o negativa del juicio estaba relacionada con una activación de la corteza cingulada anterior ventral, por sus siglas en inglés BACC, mientras que la violación de las expectativas estaba relacionada con la activación de la corteza cingulada anterior dorsal, por sus siglas en inglés DACC. En otro estudio se encontró que había una mayor activación del área BACC cuando los individuos tenían menor autoestima. Interesante, ¿no? Este tipo de estudios nos pueden ayudar a comprender de forma más integral no solo cómo funciona el temor a la evaluación negativa desde el aspecto conductual y observable, sino también a nivel neurofisiológico. Imagínense,
Si pudiéramos detectar cuáles son las áreas implicadas en este tipo de procesos, podríamos demostrar también cómo las terapias psicológicas pueden influir en este tipo de cambios neurofisiológicos. Pero bueno, hablemos también de otros problemas o situaciones que están relacionadas con el temor a la evaluación negativa. Temor a la evaluación negativa, delirios y esquizofrenia. Un número importante de estudios demuestra que las creencias delirantes pueden ser un continuo que parte también de las creencias normales, es decir, no son cosas distintas, solamente igual, un continuo, y que el temor a la evaluación negativa puede ser un factor que describa el proceso psicológico por el cual se pasa de una creencia un poco más convencional a una creencia más delirante. En este estudio también se menciona que uno de los más grandes predictores de la ideación paranoide es el temor a la evaluación negativa. Y tiene mucho sentido. Si tienes mucho miedo a ser más evaluado, ¿qué tipo de creencias se pueden desarrollar? Sobre todo si has pasado mucho tiempo en este temor. Y sobre todo cuando sabemos que el temor, cuando es constante, cuando es crónico, afecta la percepción y por ende la capacidad de hacer creencias un poquito más razonables. El estudio también habla de que la terapia cognitivo-conductual ha sido efectiva como tratamiento coadyuvante para la esquizofrenia, aunque cada vez hay más y mejores intervenciones enfocadas directamente a las implicaciones de un problema como la esquizofrenia, donde se aborde la ansiedad social y el temor a la evaluación negativa. De hecho, el propio artículo menciona que estarían desarrollando un tratamiento basado en la ansiedad social para casos como esquizofrenia. Increíble, ¿no? ¿Quién pensaría que el temor a la evaluación negativa podría estar relacionado con problemas que típicamente consideramos como más graves o en los que no tiene nada que ver el contexto o lo que hemos aprendido? ¿Qué pasa con una persona que ha crecido en un contexto hostil donde siempre se le maltrata, se le rechaza, luego sale de ese contexto? ¿Cómo se presentará ante el nuevo contexto? ¿Creen que esté calmado y tranquilo o creen que va a ser más hipervigilante y que debido a esta propia vigilancia pueda desarrollar creencias como más a la defensiva o como más previendo el posible riesgo de ser atacado o dañado, o creencias de tener poderes supernaturales para poder afrontar con eso que teme? El temor a la evaluación negativa ha sido relacionado también con los síntomas psicóticos y se ha demostrado que la reducción del temor a la evaluación negativa ha aminorado los síntomas psicóticos. También el artículo habla de que incluso si el temor a la evaluación negativa no es la causa de los delirios, eso no significaría que abordar este problema no influya en los delirios, ya que justamente pueden tener una relación en doble sentido, no solamente de aquí para acá, sino un poquito como de aquí para allá y de acá para allá. El miedo a la evaluación negativa también ha sido relacionado con otras preocupaciones como las que están relacionadas con el peso y la figura. Un aspecto importante a destacar es que hay estudios que demuestran que el solapamiento de problemas como los desórdenes alimenticios y la ansiedad puede estar entre un 25 y 40%. Cada vez hay mayor evidencia de que el miedo a la evaluación negativa puede ser un factor compartido entre problemas de ansiedad y desórdenes alimenticios. Y este estudio encontró una correlación importante entre ambos términos, es decir, que a mayor miedo a la evaluación negativa, mayor preocupación por el peso y la figura. Bueno, ¿esto a quién le sorprende? La verdad es que a mí no. Es importante mencionarlo porque a veces cuando hablamos de algunos problemas no nos damos cuenta del factor temor o simplemente lo subestimamos. Como, sí, pero todo el mundo tiene un poco de ansiedad social y pues no pasa nada. No, estos estudios demuestran que hay que voltear la vista hacia ese factor, ya que puede ser muy importante. De hecho, también encontré otro artículo que relaciona las conductas de acoso con el temor a la evaluación negativa. En este estudio se encontró que el temor a la evaluación negativa era un factor disposicional para realizar conductas de hostigamiento en compañeras de trabajo, y que cuanta más alta era la preocupación porque otros, principalmente hombres, les percibieran como incapaces, la probabilidad de que ejercieran acoso era más alta. Esto significa que es real que muchos hombres mantienen una preocupación exacerbada por lo que otros hombres pudieran pensar y que esto podría motivar algunas conductas de hostigamiento a las mujeres en el intento de comprobar que son capaces de mantener una jerarquía, de ser dominantes, de ser galanes y cosas por el estilo. Bueno, les comento que de hecho encontré muchos artículos donde el temor a la evaluación negativa se maneja como un factor central. Depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios, acoso,
Esto podría significar que es necesario prestar mucha más atención a estos constructos, ya que pueden ser transversales a muchos problemas psicológicos. Esto es como si en lugar de enfocarnos en cómo se ve el problema, nos pudiéramos enfocar en lo central de esos problemas para así llegar a la raíz y modificar el eje central de esos problemas. Ir a la raíz, pues. Pero no me gusta decir eso porque suena muy psicoanalítico. De hecho, también encontré el temor a la evaluación negativa como algo relacionado con la inflexibilidad psicológica. ¿Les gustaría que habláramos sobre la inflexibilidad psicológica? Si 15 personas comentan inflexibilidad psicológica, video, hablaremos de esto en un próximo video. Debo decirles que en ocasiones pasadas nos han llegado los 10 comentarios del tema preferido. Por eso no le he dado prioridad a los comentarios y he seguido preguntando en Instagram. Pero si aquí se reúnen 15 comentarios, está dicho y hacemos ese video para la próxima semana. Ahora vamos con algunas preguntas que me dejaron por Instagram. ¿Cómo mejorar? Bueno, como ya hablamos en este video, el temor a la evaluación negativa es un punto central de distintos problemas. Por lo tanto, es todavía más difícil dar un consejo o dar consejos debido a que las formas en las que se puede presentar pueden ser muy variadas. Aunque lo esencial implicaría retarnos y exponernos a esas situaciones que nos dan miedo por lo que otras personas podrían pensar, decir o hacer si nosotros lo hacemos. Así que en lo personal lo único que se me ocurre como con mucho más fundamento es asistir con un psicólogo para utilizar estrategias psicológicas, ya que estas podrían ser la clave para salir de este temor. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no tomamos nunca en cuenta la evaluación negativa? De hecho, esto puede pasarle a una persona con mucho temor a la evaluación negativa, como el típico caso en el que los padres, por temor a ser malos padres, no están dispuestos a recibir retroalimentación e ignoran las recomendaciones o críticas que pudieran recibir. Recordemos que la misma aprensividad a la opinión de otros puede hacer que paradójicamente terminemos ignorándola, pero en otros casos también puede hacer que le prestemos demasiada atención y le intentemos hacer caso todo el tiempo. Entonces, no se trata de tomar en cuenta lo que dicen a las personas según nuestro miedo, sino según un uso de la razón y filtrar lo que es bueno para nosotros y para nuestra vida y dejar de lado lo que no. A veces esto puede ser muy difícil y requiere cierta práctica para poder lograrlo, pero no es imposible. Otra pregunta que me hicieron es ¿cuál es la relación con la ansiedad? Y bueno, más o menos ya la vimos. El temor a la evaluación negativa es uno de los aspectos centrales de la ansiedad, así como de muchos otros problemas. Listo, acabamos. Pero bueno, ¿qué piensan de la evaluación negativa? Espero no digan que este video no fue suficiente. Bueno, ¿sabían que estaba relacionado con otros problemas? ¿Imaginaban que estuviera relacionado con la esquizofrenia? Denme su opinión en los comentarios. Espero que les haya gustado el video de hoy. Denle like, suscríbanse, comenten. Y les cuento que terminé de hacer este guión muy tarde, así que creo que debo tomarme menos tiempo en hacer los videos. Pero bueno, ya que si quieren conocer más sobre psicología clínica basada en la evidencia, pueden ver mi video anterior que les va a salir por aquí. Síganme en Instagram donde les pregunto qué es lo que quieren conocer. En Facebook subo muchos memes y posts sobre psicología clínica. Y en TikTok hago videos cortos sobre el tema. Los espero por allá. Chao, chao.